Queridos hermanos, Dios los bendiga. Agradezco a Dios poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir el mensaje de nuestro Dios en esta ocasión. El primer día de la semana, hermanos, día en el cual la iglesia se reúne para poder honrar y adorar a nuestro Dios como Él manda, ¿verdad? Que podamos hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo y recordar ese hermoso sacrificio que hizo por nosotros, aún sin merecerlo, hermanos. Entonces ahora nos corresponde a nosotros honrarle, glorificarle y darle lo mejor de nosotros, hermanos, no solo este día, sino cada día de nuestras vidas. En esta ocasión, hermanos, estaremos meditando brevemente en la palabra de nuestro Dios y espero que el mensaje nos ayude a reflexionar, hermanos, acerca de un tema muy importante. Vamos a hablar un poco acerca de la oración y quiero pues que iniciemos, hermanos, en esta ocasión basados en un pasaje de la Escritura, el cual vamos a encontrar allá en Mateo capítulo 26, de los versículos 36 en adelante. Ustedes lo tienen aquí en la pantalla. Yo le voy a dar lectura directo de mi Biblia y dice de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Dice el verso 37: tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Yo en mi Biblia le di lectura hasta el verso número 46 para que pudiéramos tener la idea completa de lo que está sucediendo, de lo que nos está narrando Mateo, una escritura, hermanos, que nos deja una gran lección, una gran lección cuando nuestro Señor Jesucristo ora en Getsemaní. Precisamente así he titulado el tema de esta ocasión. Hermanos, hablar de este hermoso tema de las oraciones que nuestro Señor Jesucristo hace estando en este lugar Getsemaní, que significa prensa de aceite, es un momento, hermanos, en el que nuestro Señor Jesucristo se encuentra afligido de corazón. Es un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo tiene quebranto en su espíritu y Él sabe que lo único que lo puede consolar, lo puede sacar de ese estado de angustia, de aflicción, es la oración. Dirigirse al Padre para pedir ayuda. Y pues bueno, hermanos, yo creo que es un gran ejemplo para nosotros en estos momentos en los cuales hemos pasado por tantas situaciones y seguimos enfrentando adversidades. Ya, la Iglesia de Cristo aquí en Cozumel saben a lo que nos referimos, tanto tiempo privados de las reuniones en el local físicamente, ¿verdad? De poder vernos, abrazarnos, enfermedades, escasez económica, el paso de 2 huracanes y tormentas que se han aproximado aquí a la isla, la mala economía, en sí tantas cosas, hermanos, que han golpeado nuestra fe, nuestra vida espiritual en esos últimos meses. Yo creo que podemos entender perfectamente el sentir de nuestro Señor Jesucristo cuando ora allá en Getsemaní, cuando se dirige al Padre en oración
y pues volcando toda su necesidad de consuelo, hermanos. Yo creo que nosotros hoy podemos entender perfectamente, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Y pues sin duda alguna, hermanos, un ejemplo para nosotros, esta lectura que acabamos de tener. Vamos a estar meditando, hermanos, acerca de este tema. Jesús ora en Getsemaní, y pues vamos a ver qué nos enseña, qué tiene para nosotros esta lectura que acabamos de tener, esta enseñanza que el Señor Jesucristo quiso compartir con nosotros y que Mateo nos está narrando, hermanos. Esta lectura la encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos y la encontramos también en Lucas. Así que pues tenemos un amplio panorama, una perspectiva muy, muy grande de lo que el Señor Jesucristo está pasando en este lugar. ¿Qué nos enseña, hermanos? Nos habla acerca de la oración, y primero nos habla de una oración que brota de lo más profundo de su ser. Podemos entender, hermanos, la escritura cuando leemos nuevamente en el verso 36 al 38 el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y la petición que tiene el Señor Jesucristo es, dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Se tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esas palabras están expresando, hermanos, fíjense, el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Puede usted imaginar lo que estaba pasando en la mente, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Le voy a preguntar, querido hermano, querida hermana, ¿en alguna ocasión de su vida se ha sentido así? Lo único que podemos hacer, hermanos, es acudir a Dios a través de la oración. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos está dando el ejemplo. Llega con sus discípulos y les está pidiendo que lo ayuden a orar. Hermanos, cuando uno pide una petición de oración: oren por mí, por mi vida espiritual, por mi salud espiritual, oren por mi salud física, oren por mi fuente de trabajo, oren por mi familia, oren por mi matrimonio, oren por mis hijos. Hermanos, uno está abriendo su corazón, pidiendo ayuda espiritual a través de que los hermanos puedan apoyarnos a orar. En ocasiones esas peticiones son tomadas en cuenta desde el corazón de los hermanos, y yo sé que muchos de ustedes oran por las peticiones que se hacen dentro de la iglesia. Pero empatice con el Señor Jesucristo. Llega ese momento en el cual usted se ha sentido tan triste, se ha sentido tan afligido, que necesita que los hermanos oren por usted, y usted mismo ora con una devoción a Dios, volcando todo ese sentimiento que usted tiene, esa preocupación, esa angustia, esa tristeza, ese quebranto de espíritu que usted tiene, hermano. Póngalo en manos de Dios. Hay un ejemplo muy bonito en la escritura que me gusta, que habla acerca de la oración. Lo encontramos allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Estamos hablando de Ana. Versículos 9 y 10 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjense cómo se encontraba esta mujer. Después de que comió y bebió, podemos decir, estaba satisfecha físicamente, pero aún así, hermanos, dice la escritura en el verso 10, que ella con amargura de alma oró a Jehová. Sabemos la situación en la cual se encontraba Ana. Era duramente atormentada por su hermana porque ella no podía tener hijos, y pues ella sentía esa angustia, esa amargura en su corazón,
Y fíjense, aquí son dos sentimientos, es un sentimiento muy diferente al que tiene nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene una tristeza tan profunda que dice hasta la muerte. Dice, apóyenme a orar. Lo que hace Ana en esa amargura que tiene, va y ora a Jehová, pero dice, y lloró abundantemente. Pudo, hermanos, sacar todo ese sentimiento que traía a través de la oración. Y es que muchas veces, hermanos, y aquí a lo mejor lo voy a hablar muy generalmente, no quiero señalar que todos, ¿verdad? Pero muchos hermanos o muchas hermanas también oramos solamente por encima, o la oración mínima que podemos hacer sin volcar al Señor todo aquello que hay dentro de nosotros. Algo que me gusta de la oración de Ana en el verso número 12 y verso 13, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, fíjense cómo dice, oraba largamente. Ella sentía esa necesidad de estar en comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque ella sentía aflicción en su alma. Dice, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Pero hermanos, no necesitamos muchas veces hablar o expresar o mostrar todo lo que nosotros traemos desde el corazón. ¿Ha hablado así usted con Dios últimamente en algún tiempo de esta pandemia? ¿En algún tiempo de todo esto que hemos vivido? ¿De la adversidad que usted ha enfrentado? ¿De los problemas que ha tenido? Eso es lo que nos enseña, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo ora en Getsemaní. Una oración que brota desde lo más profundo de su ser. Y pues bueno, el salmista nos ayuda a entender, hermanos, en el Salmo 18, en el verso 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Yo sé que podemos hablar mucho, demasiado, horas, días acerca de la oración, mencionar muchos pasajes, hermanos, acerca de la oración, pero son pocos pasajes los que nos hablan de una oración que brota desde lo más profundo del ser de cada persona, de cada ejemplo que tenemos en la Escritura cuando se refiere a la oración. El más grande de ellos es el del Señor Jesucristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Acompáñenme a orar. Aquí lo que nos está diciendo Mateo en el verso 36, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. El Señor Jesucristo era tan íntimo en la oración que todavía se aparta a distancia de ellos. Lucas lo narra a un tiro de piedra. Toma su tiempo, toma su distancia y se va y ora. Y el Señor Jesucristo les reclama, ¿no han podido velar conmigo una hora? Porque los apóstoles se quedaron dormidos. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, su sentir era un sentir de tristeza, era un sentir de dolor, era un sentir de quebranto de espíritu. ¿Y qué es lo que hizo? Brotó desde lo más profundo de su ser esa oración. Yo quiero invitarle, amigos, hermanos, hermanas, que dediquemos a Dios ese tiempo de oración. Créame que no hay nadie más que pueda consolar el corazón, sino solamente Dios. Y Él está dispuesto, hermanos, a escuchar nuestra súplica, nuestra plegaria. Dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová. Se siente angustiado, se siente triste, tiene amargura en su corazón, siente quebranto en su alma. Invoca a Jehová. Ore al Padre, porque dice el salmista, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él hasta sus oídos. Así que, hermanos, Dios no va a rechazar a su corazón contrito y humillado que llega delante de Él pidiendo ayuda, pidiendo un favor, pidiendo misericordia. El Señor Jesucristo era lo que podía hacer, orar al Padre. Pero también, hermanos, cuando Jesucristo ora en Getsemaní, encontramos ahí, hermanos, una oración que acepta la voluntad de Dios.
Esos versículos, hermanos, sin duda alguna son un gran ejemplo para nosotros, porque muchas veces estamos acostumbrados a pedir a Dios y a recibir, hermanos, lo que estamos pidiendo. Muchas veces Dios es tan misericordioso, hermanos, que lo concede. Muchas veces Dios es tan generoso que a veces nos da en abundancia más de lo que nosotros merecemos o de lo que estamos pidiendo. Pero aquí, hermanos, cuando Jesús ora en Getsemaní, nos está hablando de una oración que acepta la voluntad de Dios. En Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es necesario, hermanos, recordar cómo se sentía el Señor Jesucristo, triste, su alma triste hasta la muerte. Estaba pidiéndole al Padre que, si era posible, que si estaba en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre, hacer que Jesucristo no tomara ese trago amargo que iba a enfrentar la cruz, hermanos. No se aferró, no se encaprichó. Dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Y fíjense, hermanos, todavía en el verso 42, y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estamos hablando, hermanos, de una segunda oración que va dirigida al Padre, pidiendo exactamente lo mismo, pero diciendo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad, Señor. Estamos hablando de una oración, hermanos, que está dispuesta a recibir y aceptar la voluntad del Padre. Me gusta mucho, hermanos, pensar en el ejemplo de Esteban, cuando está siendo muerto. Aunque no es precisamente una oración, sí nos habla de una comunión íntima con el Señor. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban, hermanos, siendo apedreado, rogando y suplicando al Señor que recibiera su espíritu. Y pues, ¿qué más, hermanos? Un ejemplo tan grande como el de Pablo, allá en Hechos 20, del 22 en adelante hasta el verso 24, dice aquí: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y dice el verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, hermanos, si tiene algo en mente, a pesar de la adversidad, a pesar del sufrimiento que vivió, era hacer la voluntad de Dios. Y yo creo, hermanos, y lo creo firmemente, de que nosotros debemos de aceptar la voluntad de Dios. En estos momentos, hermanos, que escasea el trabajo, escasea la economía, incluso la salud, y que estamos a merced, hermanos, todavía de las inclemencias del tiempo, podemos decirlo así, que Dios tiene el control de todo y Él sabe por qué manda las cosas. Hacerle frente, hermanos, pero aún así aceptar la voluntad de Dios. Yo sé que hay, hermanos, en Centroamérica, muchas familias que están afectadas todavía por el paso de los huracanes en estos días pasados. Incluso aquí en México, Chiapas, Villahermosa, Oaxaca, están duramente afectados todavía por inundaciones, y en los días venideros se espera todavía una tormenta más con posibilidades de subir a huracán. Entonces, hermanos, podemos decir: ya basta, y orar al Padre y poner ahí, hermanos, todo nuestro corazón, todo nuestro sentir. Pero debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestra oración, hermanos, debe ser una oración que acepta la voluntad de Dios, así como la oración de nuestro Señor Jesucristo allá en Getsemaní. Se fue más adelante, se puso sobre su rostro, oró al Padre pidiendo si es posible. ¿Por qué? Porque Dios
toma la última palabra de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Leía hace poco por ahí un comentario, todas las cosas que Dios permite son necesarias, hermanos, para nosotros. Él sabe por qué. Aún de las cosas malas, hermanos, nosotros podemos sacar cosas buenas en cuanto en aprendizaje. Dice Pablo ahí en Romanos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero habla acerca del propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros. Dios sabía, hermano, el propósito que tenía en Cristo. Dios sabía el propósito que tenía en Esteban. Dios sabía el propósito que tenía en Pablo. Y aún, hermanos, en nosotros, Dios sabe el propósito que tiene y por qué las cosas que nos está presentando en estos últimos tiempos aquí en nuestra vida terrenal. Pero si hay algo, hermanos, que nos enseña la oración de nuestro Señor Jesucristo allá en Getsemaní, es que es una oración, hermanos, que acepta la voluntad de Dios. Y yo creo que debemos, hermanos, hoy empezar, que si vamos a orar al Padre, es importante aceptar la decisión, la resolución que tenga nuestro Dios acerca de nuestra petición, acerca de nuestra oración. Y pues bueno, un ejemplo tan claro como el que nos da el Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para ser diferentes o para que Dios tenga un cuidado especial de nosotros? Si dice el autor de Hebreos que con el Señor Jesucristo, a pesar de lo que padeció, a pesar de que era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Así que, hermanos, nosotros también tenemos muchas cosas que aprender y debemos de poner en práctica, hermanos, que nuestras oraciones sean oraciones que acepten la voluntad de Dios, porque el ejemplo nos lo está dando nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesús ora en Getsemaní. Y por último, hermanos, quiero mencionarles también, nos habla de una oración que da valor para enfrentar la adversidad. Sabemos la decisión que tuvo ahí nuestro Dios, que tuvo el Padre acerca de la petición de nuestro Señor Jesucristo. Si es posible, Padre, haz que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero pues sabemos la decisión que tuvo, ¿verdad? Dice Mateo en el verso 44 y verso 45 y también el 46. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Habla de una insistencia, de una constancia en la oración. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dice el verso 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo cuando llega de la tercera oración que hace allá en Getsemaní, Él ya sabe cuál fue la resolución que tomó el Padre acerca de su petición, porque Él aceptó primero la voluntad de Dios, vertió toda su alma, todo su corazón, todo su sentimiento. Pero también, hermanos, a través de la oración tuvo el valor para enfrentar la adversidad que venía a su vida. Dice el verso 45, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pues bueno, sabemos, hermanos, que de ahí el Señor Jesucristo está esperando a los soldados que llegan por Él, está viendo a su discípulo que llega y le da un beso en la mejilla y lo está entregando, está señalando quién es el Maestro, quién es el Rabí, quién es el Mesías, y lo está entregando, hermanos, en manos de aquellos hombres que lo van a torturar, que lo van a maltratar y que lo van a llevar hasta la muerte en aquel lugar de la calavera. Entonces, hermanos, a través de esa oración, de esas oraciones que hace el Señor Jesucristo, encontró el valor para enfrentar la adversidad, porque sabía que lo que iba a suceder era voluntad de Dios. Y esto, hermanos, nos debe de enseñar a nosotros que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, o si son contestadas no es lo que estamos pidiendo. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios y a través de esa oración, hermanos, pedir también el valor para enfrentar la adversidad. Hablar, hermanos, acerca de valor para enfrentar la adversidad me recuerda mucho
el libro de Daniel. Primero, hermanos, cuando están estos jóvenes que se les indica que deben de postrarse delante de la estatua del rey Nabucodonosor y adorarla, dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no fuera la voluntad de Dios esa, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes, hermanos, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, encontraron el valor para hacerle frente a la adversidad. Y aún así, hermanos, fueron llevados al horno de fuego ardiendo y no les pasó nada, porque Dios estuvo con ellos. Y no solamente les dio el valor para hacerle frente a lo que venía, sino también los libró de ese horno de fuego ardiendo. Y pues bueno, sabemos, ¿verdad?, que ahí el rey le da honra y gloria al Dios de estos jóvenes, al Dios nuestro, al Dios al que nosotros servimos y al mismo Dios, hermanos, al que seguimos dirigiendo nuestras oraciones. Así como los libró a ellos, nos puede librar a nosotros. Y así como les dio el valor a ellos para enfrentar la adversidad, también nos puede dar el valor a nosotros, hermanos, para enfrentar la adversidad. Hermanos, hermanas, no desanimen. Oremos a Dios, tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo allá en Getsemaní para seguir orando a nuestro Dios. Y pues bueno, hablar de ejemplos, hermanos, de valor para enfrentar la adversidad a través de la oración. Daniel mismo, ya en el capítulo 6, ahí ya Daniel ahora con el rey Darío, nos habla cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Aquí sabemos, hermanos, que hubo una conspiración en contra de Daniel, de aquellos maestros, de aquellos sátrapas, de aquellos gobernadores que servían al rey Darío. Dice: rey, levanta un edicto donde todos aquellos que por un lapso de 30 días estén orando a cualquier dios sean llevados al foso de los leones. Y Daniel, hermanos, cuando supo de ese edicto que había sido firmado y sellado por el rey, que era un edicto prácticamente irrevocable, Daniel, hermanos, no rehusó a esconderse. Fíjense cómo Daniel tuvo el valor para dejar las puertas, las ventanas de su cuarto, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, y postrarse en su rostro, hermanos, y orar a Dios, orar al Padre. ¡Qué valor! Sabiendo, hermanos, que de ahí iba a ser visto por todos los demás. Y estaban buscando ocasión para hacer caer a Daniel, para que desistiera, hermanos, acerca de su oración. 3 veces al día, cada día, hermanos, la oración de Daniel. Y aquí, hermanos, pues cabe mencionar cuántas veces oramos nosotros. Somos cristianos que solamente oramos por los alimentos, que solamente oramos en la mañana, que solamente oramos en la noche. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a esa oración, hermanos, ferviente, donde volcamos todo nuestro ser, y que incluso tal vez como Ana, hermanos, con lágrimas en nuestros ojos, una oración larga, que podamos encontrar el valor, hermanos, para hacerle frente a la adversidad? Y pues de aquí, hermanos, sabemos en la historia de Daniel. Si no lo ha leído, yo le invito a que lea el capítulo 6, es un capítulo maravilloso, donde el rey Darío, hermanos, se da cuenta de que Daniel había pues quebrantado ese edicto, y no le queda más que llevarlo al foso de los leones. Y pues se da cuenta que los leones no hacen nada, porque Dios, hermanos, cierra la boca de esos leones para que no le hagan daño a Daniel. Y cuando el rey se da cuenta todo que los gobernadores, que los maestros, que los sátrapas habían conspirado en contra de Daniel, a ellos y a sus familias los echa al foso de los leones.
Dice la escritura que todavía no terminaban de entrar cuando ya estaban devorándolos, quebrándoles todos sus huesos, hermanos. Pero Daniel, hermanos, encontró el valor a través de la oración para seguir orando. Esos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, encontraron el valor, hermanos, para no adorar a la estatua del rey Nabucodonosor. Y el Señor Jesucristo, hermanos, encontró el valor en la oración para hacerle frente a la adversidad que iba a venir a su vida. Sabemos que es un sacrificio muy grande el que hizo, sabemos que le dolió, sabemos que cargó con el pecado de todo el mundo, pero aún así, hermanos, a través de esa oración en Getsemaní, encontró el valor para enfrentar la adversidad. Jesús ora en Getsemaní. ¿Qué nos enseña? ¿De qué nos habla, hermanos, esta oración? Nos habla de una oración, hermanos, que brota de lo más profundo de su ser. Nos habla, hermanos, de una oración que acepta la voluntad de Dios. Pero también nos habla, hermanos, acerca de una oración que da valor para enfrentar la adversidad. Espero, hermanos, y espero de corazón, que podamos dedicarle el tiempo a Dios para la oración. Que encontremos, hermanos, en la oración poder volcar, hermanos, todo ese sentimiento, toda esa emoción, toda esa angustia, ese temor, ese quebranto de espíritu que traemos como hijos de Dios, a pesar por todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, que podamos volcar todo eso en oración a nuestro Dios. Que podamos, hermanos, aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea la respuesta, sea que conceda la petición de nuestro corazón, o sea que permita que pasen cosas, hermanos, porque sabemos que Dios tiene un plan en todo lo que pasa, bueno o malo. Y hermanos, que también a través de la oración podamos encontrar el valor para hacerle frente a la adversidad que pueda llegar a nuestra vida. Ese es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y quiero concluir, hermanos, con lo que nos enseña Lucas en este mismo pasaje. En Lucas 22, hermanos, del verso 44 al 46, dice de la siguiente manera: y estando en agonía, fíjense cómo se encontraba el Señor Jesucristo. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Hermanos, en este pasaje que nos narra Lucas, fíjense, quiero nuevamente resaltar el estado emocional de nuestro Señor Jesucristo, estando en agonía. Si usted, hermano, hermana, siente que ya se encuentra agonizando espiritualmente, ore al Padre, porque dice aquí el ejemplo que nos narra Lucas: oraba más intensamente. Ore, hermano, hermana, amigo, ore al Padre, pero oren intensamente. Volquemos ahí todo nuestro sentir, todo nuestro llanto, todo nuestro quebranto de corazón, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra amargura. Volquémosla en la oración, hermanos. Oremos intensamente. Que no sea nuestra oración: Padre, gracias por esto, por lo otro, y la oración repetitiva, la oración de siempre. No, ore con intensidad, sintiendo, hermanos. Y también resaltar, hermanos, las palabras que dice el Señor Jesucristo para sus apóstoles: orad para que no entréis en tentación. Las palabras ahí que nos narra Mateo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Que sea más fuerte nuestro espíritu que nuestra carne. Y oremos, hermanos, para que no entremos en tentación. Eso es lo que nos enseña, hermanos, la lectura. Esos pasajes que leímos, el ejemplo que nos da cuando nuestro Señor Jesucristo ora en Getsemaní. Espero que podamos tomar de aquí el mejor ejemplo, hermanos, para nuestra oración, y que podamos acudir al Padre en oración. Dios los bendiga grandemente, y gracias por su tiempo, por su atención, y espero que este mensaje nos ayude, hermanos, en nuestra vida espiritual. Dios les bendiga.